Queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí estoy nuevamente para hacerles llegar otra clase de la materia. En esta oportunidad tenemos que hablar de los temas que ustedes tienen en su guía de estudios como unidad número 6. Es decir, vamos a continuar estudiando los sistemas cautelares. Pero me gustaría un poco volvernos a ubicar en lo que vimos, en lo que vamos a ver hoy y nos queda por ver. Hablamos de los sistemas cautelares, de esos sistemas que el legislador creó para hacer actuar la voluntad de la ley en el proceso con carácter asegurativo, es decir, con carácter conservador. Y entonces hicimos un planteamiento de los sistemas con un cuadro clases atrás, donde dijimos que había un ámbito normal y dentro de ese ámbito normal estudiamos 4 sistemas cautelares: los asegurativos en materia probatoria, los garantizadores, los precautorios tradicionales, donde nos adentramos y estudiamos una por una las distintas medidas cautelares que integran este sistema, y después el sistema asegurativo genérico, que está integrado por 4 medidas. Ya estudiamos la inhibición general de bienes, la medida cautelar genérica o innominada del artículo 232, también está la prohibición de innovar del artículo 230, que simplemente se las presenté en la clase pasada y les hablé de estas 2 facetas que tiene, la innovativa y la de no innovar, pero vamos a estudiar con profundidad esta medida la clase que viene, junto con lo que nos queda de ese cuadro de clasificación, que es el ámbito excepcional de los sistemas cautelares, donde vamos a hablar de la tutela anticipada. Y vamos a vincular la prohibición de innovar con la tutela anticipada y a ver cómo esa prohibición de innovar puede estar tanto dentro del ámbito normal de los sistemas asegurativos genéricos o también en el ámbito excepcional vinculado a lo que vamos a denominar tutela anticipada. Y entonces, ¿qué nos queda ver de ese sistema asegurativo genérico? Una cuarta medida, que es la cautela autónoma, que es lo que vamos a estudiar, entre otras cosas, la clase de hoy. Y también vamos a estudiar la clase de hoy regulaciones vinculadas a medidas cautelares, no solamente en el Código Procesal, sino que existen en otras normas. Y lo que vamos a estudiar justamente hoy son las regulaciones vinculadas a medidas cautelares en otras normas que no sean el Código Procesal. Si bien ya vimos, por ejemplo, cuando estudiamos intervención judicial, dijimos que más allá de la regulación que hace el Código Procesal, también está regulada en la Ley de Sociedades. Cuando vimos protección de personas, dijimos que más allá del artículo 234 del Código Procesal, también se regulan medidas cautelares vinculadas a protección de personas en la Ley contra la Violencia Familiar, en la ley vinculada a evitar la violencia de género contra las mujeres. Pero hoy nos vamos a vincular exclusivamente, vamos a hablar exclusivamente de normas que están fuera de lo que es el Código Procesal y se relacionan con las medidas cautelares. Vamos a empezar por lo que es las medidas cautelares en el proceso arbitral, luego vamos a hablar de la cautela autónoma, de las medidas cautelares contra el Estado o entes descentralizados y de las medidas cautelares que están reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, en el Código Sustancial. Todos estos temas no están en los manuales de derecho procesal con los cuales ustedes pueden haber venido estudiando las medidas cautelares tradicionales. Los pueden encontrar en el libro de sistemas cautelares atípicos del doctor Rojas, y para el caso que no tengan el libro, al final de la clase les voy a recomendar determinada bibliografía que van a poder bajar de la página web o se las vamos a subir al campus respecto de trabajos puntuales de los temas que vamos a ver hoy. Vamos a empezar por las medidas cautelares en el arbitraje. Y entonces me parece que corresponde hacer una breve introducción para saber de qué hablamos cuando hablamos de arbitraje, porque probablemente la gran mayoría de ustedes, cuando cursó Derecho Procesal en el CPC, no estudió el arbitraje porque muy pocas cátedras lo incluyen dentro del programa de la materia. Entonces, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje vendría a ser un sistema, un método alternativo de resolución de conflictos. ¿Alternativo a qué? Al proceso judicial.
Y también, al igual que el proceso judicial, el arbitraje es un sistema de resolución de conflictos adversarial, es decir, que las partes se encuentran enfrentadas a raíz de ese conflicto y someten la resolución del mismo a un tercero, que en un caso es el juez y en el otro caso es el árbitro. De modo tal que lo que decida tanto el árbitro como el juez resulta obligatorio para las partes. Y vemos entonces lo importante que es que para que las partes puedan desplazar la jurisdicción judicial a la arbitral es necesario no solo de que exista su voluntad para someter el conflicto al arbitraje, sino que también el conflicto tiene que versar sobre materia disponible. Es decir, no pueden someterse a arbitraje cuestiones en las que esté involucrada el orden público. Por ejemplo, una cuestión de derecho de familia, por ejemplo, una cuestión de derecho laboral. Entonces vemos cómo, en realidad, y lo vimos también al estudiar la jurisdicción en la primera clase, existe lo que se llama una jurisdicción arbitral, que se da justamente en esos casos, cuando las partes deciden desplazar esa jurisdicción de la judicial a la arbitral y someter la misma a la decisión del árbitro. ¿Y dónde está regulado el proceso arbitral? En el Código Procesal. A partir del artículo 736 y siguientes, el Código Procesal regula lo que llama 3 tipos de procesos arbitrales. El juicio arbitral o de derecho, el de amigables componedores y la pericia arbitral. La pericia arbitral no es ni más ni menos que lo que ustedes conocen como un dictamen pericial, ¿sí? Que se produce en la etapa probatoria en general de un proceso judicial. Bueno, simplemente que esta se hace en el ámbito arbitral y que no es ni más ni menos que un dictamen, un informe técnico que puede ayudar a resolver un conflicto. Pero después tenemos los otros 2 procesos arbitrales, el de amigables componedores y el de derecho, que al igual que el proceso judicial va a tener sus etapas, su demanda, su contestación, su producción de prueba, y en lugar de tener una sentencia dictada por el juez, va a tener un laudo dictada por el árbitro. Y ese laudo es obligatorio para las partes, al igual que la sentencia, y en el caso de incumplimiento, el mismo se equipara tanto a la sentencia que puede ser ejecutado por el procedimiento de ejecución de sentencia que establece el Código a partir del artículo 499 y siguientes. De hecho, equipara como título ejecutorio esos artículos a el laudo y la sentencia. Entonces, dicho esto, la pregunta sería, ¿pueden los árbitros en ese proceso arbitral dictar medidas cautelares o no pueden dictar medidas cautelares? Y entonces acá lo que invito es a que leamos el artículo 753 que está regulado dentro de lo que es el arbitraje. Y antes de esto es una mera distinción, porque no me quiero extender, qué diferencia hay entre el arbitraje de derecho del de amigables componedores, que el arbitraje de derecho el árbitro aplica la ley del mismo modo que el juez, y en el de amigables componedores se falla en razón de la equidad, es decir, que aquí los árbitros pueden morigerar, no es que no se aplican normas, se aplican, pero las pueden morigerar en función del caso concreto. ¿Para qué? Para que sean más equitativas, ¿sí? Y después hay diferencias claramente en lo que es el procedimiento, los recursos, pero bueno, no me voy a detener en eso porque tenemos que hablar de medidas cautelares. Entonces, volviendo a si pueden o no pueden los árbitros dictar medidas cautelares. El artículo 753 del Código Procesal dice medidas de ejecución. Los árbitros no podrán decretar medidas compulsorias ni de ejecución. Deberán requerirlas al juez y éste deberá prestar el auxilio de su jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral. Entonces, esto llevó, la interpretación de este artículo 753, llevó a que parte de la doctrina entendiera que los árbitros y la jurisprudencia no podían dictar medidas cautelares. Y otra parte que considerara que sí, que es la que nosotros entendemos como correcta. ¿Y
¿Qué es lo importante, digamos, para distinguir si un árbitro puede o no dictar una medida cautelar? Lo que estudiamos cuando estudiamos jurisdicción. Dijimos que que podíamos, dentro de lo que es la jurisdicción, distinguir el imperium del iudicium. El iudicium era aquella facultad, función que tenía que ver con que la jurisdicción debía decidir todo aquello que se sometiese a su conocimiento, ¿sí? Decidirlo a lo largo del proceso y en el momento máximo, que es el momento de dictar la sentencia. En el caso, por eso lo que dijimos es que los árbitros tienen iudicium, ¿por qué? Porque justamente resuelven lo que se somete a su conocimiento y dictan un laudo que se equipara a una sentencia y resuelve o pone fin a ese conflicto. Pero después dijimos también que era parte de la jurisdicción lo que tenía que ver con el imperium, es decir, lo que habíamos hablado como la coertio y la executio, es decir, la posibilidad que tenía la jurisdicción de llevar, ordenar o llevar adelante medidas tendientes a que sus decisiones sean cumplidas, ejecutadas. Y entonces vimos, por ejemplo, cómo el juez puede traer a un testigo a declarar por la fuerza pública, cómo puede ordenar en la etapa de ejecución de sentencia medidas de ejecución forzada de esa sentencia. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con que en realidad el uso de la fuerza que posee el Estado recae respecto de sus tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por eso es que los jueces tienen este imperium. Y por tal motivo, por no ser miembros, por no ser parte de ese poder del Estado, del poder judicial, los árbitros, que son una jurisdicción privada al cual las partes deciden someterse, carecen de ese imperio. Entonces, en realidad lo que tenemos que pensar es que el dictado de una medida cautelar se tiene que diferenciar o dividir en dos momentos. Una cosa es ordenar la medida y la otra es lo vinculado a su traba, a su ejecución. Entonces, toda aquella parte de la doctrina y la jurisprudencia que entiende que el artículo 753 lo único que está diciendo es que el árbitro no tiene imperium, pero sí iudicium, entiende que justamente para el mejor desarrollo de ese proceso arbitral, para hacer actuar la ley de carácter asegurativo dentro de ese proceso arbitral, para asegurar el efectivo cumplimiento del laudo, para asegurar prueba o lo que fuera necesario, el árbitro puede dictar medidas cautelares, sin perjuicio de que como carece de imperium, su traba, su ejecución, debe hacerse en el ámbito de la jurisdicción judicial, ¿sí? Pero bueno, todo esto fue una discusión, les cuento, previa al año 2015, porque en el año 2015, el 1 de agosto, se sancionó un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el cual se reguló el arbitraje. Antes no estaba regulado en el Código Civil ni en el Código Comercial y a partir del 2015 se regula. La regulación tiene muchas críticas y contradicciones con la regulación que tiene el arbitraje en el Código Procesal. De hecho, muchas podrían implicar un retroceso incluso. Les voy a recomendar un trabajo para que lean respecto a este punto. Primero, que regula al arbitraje como si fuese un contrato, que claramente no lo es. O sea, ustedes vieron que en realidad es un sistema alternativo de resolver un conflicto, que es una jurisdicción arbitral similar a la judicial, en el cual hay una demanda, una contestación, una producción de prueba y el dictado de un laudo. No podemos claramente decir que eso sea un contrato. Distinto es que pueda llegar a nacer el sometimiento a ese proceso judicial en un contrato si es que las partes allí pactaron que en caso de conflicto iban a someter el mismo digamos, al proceso arbitral de determinado tribunal arbitral. Pero más allá de eso, lo que tiene que ver con esta clase es que el Código Civil y Comercial de la Nación, al regular el arbitraje, a partir del artículo 1649,
con la salvedad de la crítica de que lo hiciera como un contrato, en el artículo 1655, que se titula Dictado de medidas previas, habla de la posibilidad, de la facultad que tienen los árbitros para dictar medidas cautelares. Primero, la primera crítica sería dictado de medidas previas. Todos sabemos que las medidas cautelares pueden ser previas al proceso o dictarse a lo largo de todo el proceso antes del laudo. Entonces, si decimos dictado de medidas previas, previas al laudo, pero se pueden dictar en cualquier momento del proceso arbitral. Vamos a la letra del artículo. Dice, excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje atribuye a los árbitros la facultad de adoptar. Ahí otra vez, el contrato de arbitraje es erróneo decir que es el contrato de arbitraje el que atribuye a los árbitros la facultad para adoptar medidas cautelares, claramente, ¿no? Dice, a pedido de cualquiera de las partes puede adoptar las medidas cautelares que estime necesarias respecto del objeto del litigio. Ya no hay más discusión. El árbitro puede dictar las medidas cautelares necesarias para ese proceso arbitral. Después dice, los árbitros pueden exigir caución suficiente al solicitante. Es decir, en estos casos, en el proceso arbitral, se aplican las normas generales que vimos en materias cautelares del Código Procesal hasta ahora, es decir, tramitan inaudita parte, se tienen que acreditar los presupuestos de verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, ofrecer caución, y va a ser el mismo árbitro no solo el que pueda llegar a otorgar la medida cautelar, sino que también es el que va a exigir la caución que considere suficiente. Después dice, la ejecución, ya hablamos del dictado, ahora es la ejecución de las medidas cautelares y en su caso las diligencias preliminares se debe hacer ante el tribunal judicial, ¿sí? Por la ausencia de imperio. Dos cuestiones más de este artículo. Dice, las partes también pueden solicitar la adopción de estas medidas al juez, sin que ello se considere un incumplimiento del contrato de arbitraje ni una renuncia a la jurisdicción arbitral. Tema discutible también, porque si las partes decidieron el desplazamiento de esa jurisdicción judicial a la arbitral y es el árbitro el que va a tener el desarrollo, digamos, al que va a velar por el desarrollo de ese proceso para dictar un laudo que luego sea efectivo, no resulta muy lógico que las medidas cautelares vinculadas a ese proceso arbitral puedan ser meramente peticionadas y otorgadas por el juez, cuando las partes ya decidieron desplazar esa jurisdicción, ¿no? Y por último, la última oración de este artículo dice, las medidas previas, o sea, leamos las medidas cautelares adoptadas por los árbitros, según lo establecido en el presente artículo, pueden ser impugnadas judicialmente cuando violen derechos constitucionales o sean irrazonables. Les voy a explicar algo acá. Cuando ustedes vean la regulación del proceso arbitral en el Código Procesal, van a advertir que las partes pueden, cuando deciden someterse a la jurisdicción arbitral, renunciar incluso a los recursos que va a tener ese proceso arbitral o incluso a los recursos contra el laudo. ¿Y qué dice el Código Procesal? Que pueden renunciar a todos, menos a la aclaratoria y a la nulidad. Por ende, si las partes decidieron renunciar al recurso a apelación, ¿sí? Porque consideraron que confiaban en ese tribunal arbitral, porque querían que el proceso fuera más rápido, sin la posibilidad de interponer recurso a apelación. Eso se choca con la letra de este artículo, que establece que cuando un árbitro conceda una medida cautelar puede ser impugnado, es decir, que la otra parte pueda interponer un recurso a apelación. Y me pregunto, ¿y si las partes decidieron renunciar a ese recurso? Entonces vemos cómo, por un lado, hay contradicciones en las regulaciones y en algunos puntos no se establece en el Código Civil y Comercial de la Nación una regulación muy adecuada de lo que es el arbitraje. Más allá de que se ha terminado la discusión en lo que respecta a las medidas cautelares, en que los árbitros las pueden claramente dictar, fijar la contracautela y luego su ejecución sí debe hacerse dentro del ámbito del tribunal judicial.
Esto un poco en lo que tiene que ver con las medidas cautelares en el proceso arbitral. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que tiene que ver con la cautela autónoma, aquella que dijimos que es una medida que ubicábamos dentro de los sistemas cautelares del ámbito normal y dentro del ámbito normal de los sistemas asegurativos genéricos, dijimos que nos quedaba hablar de la cautela autónoma. La cautela autónoma, para que ustedes comiencen a ubicarse en el concepto, es aquella que se da en el ámbito del derecho administrativo, no en el ámbito del derecho civil y comercial, sino que se da en el ámbito del derecho administrativo y por ende en el fuero contencioso administrativo. Originariamente, la cautela autónoma antes del 2013 no estaba regulada. Fue una creación pretoriana, jurisprudencial, y entonces vamos a estudiar cómo funcionaba, qué es y cómo funcionaba esa cautela autónoma hasta su regulación y luego qué pasó a partir de su regulación en el año 2013 hasta el presente. ¿Cuándo funciona y en qué consiste esta cautela autónoma? La cautela autónoma se da cuando existe un procedimiento primero administrativo, es decir, vamos a tener un procedimiento administrativo en trámite en el cual un administrado, persona física, jurídica, se encuentra, digamos, sometida a un procedimiento administrativo con la administración o algún ente de la administración. Por ejemplo, para que ustedes se puedan ubicar, estamos en un procedimiento administrativo iniciado por la AFIP a un administrado, en el cual se le imputa la comisión de una determinada infracción, se le da la oportunidad que formule su descargo, se produzca prueba y luego la administración resuelve y dicta un acto en virtud del cual, si confirma la realización, por ejemplo, de determinada infracción, va a disponer la aplicación de una sanción, que puede ser, por ejemplo, una multa, ¿sí? O una determinada, no sé, la clausura de un establecimiento, una suspensión de una matrícula. Esto puede pasar, por ejemplo, la FIP contra un administrado, puede ser, por ejemplo, aduana, con alguna irregularidad en materia de derecho aduanero contra una persona física o jurídica. Puede ser, por ejemplo, el registro de precursores químicos que regula todo lo que tiene que ver con las empresas que comercializan precursores químicos. Entonces vemos cómo existe un procedimiento administrativo en el cual está el ente descentralizado del Estado con un administrado, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Estando entonces ese procedimiento en trámite, una vez que se dicta el acto y que el administrado interpone algún recurso administrativo contra ese acto, puede, mientras eso está en trámite, cuando todavía no se resolvieron esos recursos o el recurso que interpuso, ir al juez y peticionar esta cautela autónoma, que consiste en requerirle al juez que ordene suspender los efectos de ese acto administrativo que se dictó en ese procedimiento administrativo hasta tanto se resuelva el recurso interpuesto, ya sea admitiéndolo o rechazándolo, lo que recién habilitaría la instancia judicial, es decir, lo que haría tener por agotada la vía administrativa. Ustedes tienen que tener siempre en cuenta que en este tipo de procedimientos, ¿se acuerdan cuando vimos jurisdicción administrativa? Acá no hay una verdadera jurisdicción porque nos falta algo esencial, que es la existencia del juez natural, que es aquel que es imparcial, impartial, no es parte, e independiente. Aquí nos encontramos con que quien decide es la administración y la administración no es ni más ni menos que una de las partes de ese procedimiento. Entonces, por eso es necesario, como estudiamos cuando estudiamos jurisdicción, que esas decisiones puedan ser susceptibles de ser revisadas posteriormente por la jurisdicción judicial, ¿sí? Para que realmente se le dé intervención a un juez imparcial, imparcial e independiente. Entonces,
Ustedes me dirán, ¿y por qué es necesario que el administrado que interpuso un recurso contra ese acto que se dictó, en el cual, por ejemplo, se le impuso una multa de millones de pesos, se dispuso la clausura del establecimiento? Porque si en realidad hay interpuesto un recurso, es necesario pedir esta cautela. ¿Con qué tiene que ver esto? Con lo que regula y con lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la 19.549, que establece que los actos que dicta la administración gozan de presunción de legitimidad. Y como tienen esta presunción de legitimidad, una vez que se dictan, aún en el caso en que se hayan interpuesto recursos contra ese acto, se pueden ejecutar. Entonces, lo que se busca con esta cautela autónoma es evitar que antes de que se resuelvan los recursos, la administración ejecute ese acto y provoque, genere al administrado un daño que puede ser luego irreparable. Por ejemplo, que ejecute el cobro de esa importante multa que, por ejemplo, genere el cierre de la empresa y que luego, si se resuelve el recurso y deja sin efecto el acto, eso llegue tarde. Entonces, con esto tiene que ver la cautela autónoma. Vamos a leer el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos para que puedan ver un poco esto que estamos hablando. El artículo 12 establece: el acto administrativo goza de presunción de legitimidad, ¿sí? Y eso es lo que permite que se pueda ejecutar aunque haya interpuestos recursos. Y por eso el administrado le pide al juez que suspenda los efectos de ese acto hasta tanto el organismo administrativo superior resuelva el recurso. Entonces, el acto administrativo goza de presunción de legitimidad, su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos. Salvo que existe una norma que establezca lo contrario. Entonces, esta es la regla: la presunción de legitimidad, la posibilidad de ejecutar aunque todavía no se hayan resuelto los recursos. Por eso, la posibilidad de pedir la cautela autónoma al juez. En un segundo párrafo, el artículo dice: sin embargo, la administración podrá, de oficio o a pedido de parte, mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público o para evitar perjuicios graves al interesado. ¿Qué sucede? Chicos, de oficio lo cierto es que no sucede, no pasa, porque la misma administración que dictó ese acto, que se presume legítimo, en general no va a suspender los efectos, ¿sí? Y lo cierto es que cuando es a pedido de parte, es esa misma administración que dictó ese acto la que tiene que resolver. Esto que les decía, en definitiva, vienen a ser juez y parte. Entonces es muy difícil que se dé un supuesto en el cual se suspendan los efectos de ese acto, es decir, que no se pueda ejecutar hasta tanto se resuelva el recurso. Por eso, para evitar que se genere estos perjuicios que pudieran llegar a ser irreparables en el administrado, se creó pretorianamente esta denominada cautela autónoma, que no es más ni menos que una especie de medida cautelar. Originariamente, ¿cómo se creó? Se peticionaba, se promovía un amparo en la justicia y esta petición de suspender los efectos del acto hasta tanto se resuelvan los recursos administrativos se planteaba dentro de los pliegues de la medida cautelar prevista en el artículo 230, prohibición de innovar. Pero ¿qué pasó después? La Corte revocó este tipo de pronunciamientos porque decía que desnaturalizaban la finalidad del amparo y que no era el amparo la vía correcta para peticionar este tipo de cautelas, y entonces es así como nace la llamada cautela autónoma. Autónoma, ¿por qué? Porque existe un procedimiento administrativo en trámite y es autónoma, existe su pedido en sede judicial sin que tal vez nunca exista un proceso judicial, ¿sí? Porque no sabemos cómo va a finalizar ese procedimiento administrativo. Por eso autónoma, pero en definitiva es provisoria, es instrumental a ese procedimiento administrativo, accesoria y provisoria. Por eso no es ni más ni menos que una medida cautelar.
que busca justamente otorgar a ese litigante, a ese administrado, una tutela inmediata y efectiva para evitar que se le pueda ocasionar un daño o un perjuicio irreparable. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los requisitos, los presupuestos que era necesario en ese momento, antes de la regulación me refiero, reunir para peticionar esta cautela autónoma? Los mismos que para las medidas cautelares que venimos estudiando. El trámite era el mismo que establece el Código Procesal, es decir, tramitaban inaudita parte, había que acreditar verosimilitud en el derecho de este administrado, el peligro en la demora de lo que podía ocasionar, el peligro que podía ocasionar la ejecución de ese acto y otorgar contracautela, más los presupuestos procesales. Lo que se solía establecer es que eran en general excepcionales porque estaban vinculadas a dejar sin efecto la posible ejecución de un acto administrativo que en principio se presume legítimo. Entonces, de ahí que era su carácter excepcional para suspender los efectos de ese acto que se presume legítimo y que el juez tenía que tener mayor prudencia a la hora de valorar los presupuestos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Hasta aquí, todo bien, funcionaba de este modo la cautela autónoma, hasta que en el año 2013 el gobierno nacional de ese momento dictó un paquete de medidas, de leyes, que denominó que tendían a lo que se llamaba las leyes vinculadas a la democratización de la justicia. Lo cierto es que nunca quedó muy claro cuál era el objetivo y qué es lo que se perseguía en realidad con estas leyes vinculadas a democratizar la justicia. Pero bueno, en lo que es materia de medidas cautelares ha habido ciertos retrocesos. Vamos ahora puntualmente a detenernos en lo que es la cautela autónoma y luego vamos a estudiar las medidas cautelares contra el Estado. La ley 26.589, que está dentro de estas normas vinculadas a la democratización de la justicia dictadas en el año 2013, esta ley 26.854 es la vinculada a las medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. Entonces, vamos a estudiar lo que son las medidas cautelares en general, que antes se aplicaban las normas del Código Procesal, ahora hay que tener en cuenta la existencia de esta ley, pero si quiero pedir una cautela autónoma tengo que tener en cuenta que el artículo 13 de esta ley ya la regula. Y la regula de un modo diferente al cómo venía funcionando. ¿Por qué? Porque vamos a ver que por un lado eleva los requisitos para su procedencia, por otro lado, de alguna manera estaría como ordinarizando el trámite de este tipo de cautelas y por otro lado hace un cambio en lo que respecta a lo que son los recursos en general contra las resoluciones que conceden las medidas cautelares. El artículo 13 de la ley se denomina suspensión de los efectos de un acto estatal, que no es ni más ni menos que lo que venimos viendo como cautela autónoma, es decir, la cautela autónoma yo le pedía al juez como cautelar que suspenda los efectos de ese acto cuando estaba en trámite ese procedimiento administrativo y no habían sido aún resueltos los recursos interpuestos por el administrado, por el interesado. Y entonces, ¿qué tenía que, según, digamos, antes de la regulación de esta ley, tenía que demostrar verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, contra cautela? Ahora no basta. El inciso 1 del artículo 13 aumenta los requisitos y dice que hay que acreditar sumariamente. Cuando hablamos de acreditar sumariamente hablamos de probar. Y ustedes saben perfectamente ya a esta altura que no es de la esencia de las medidas cautelares la prueba. La prueba es necesaria para cuando el juez tiene que dictar una sentencia con carácter definitivo. La provisoriedad de las cautelares hace que en general no sea necesario producir prueba alguna, simplemente cumplir con los presupuestos, ¿no? Pero bueno, acá dice que hay que acreditar sumariamente que la ejecución de ese acto administrativo ocasionará
perjuicios graves de imposible reparación ulterior. Vemos cómo acá hay un estándar mucho más alto que el mero peligro en la demora. Hay que acreditar que va a haber un perjuicio grave de imposible, ni siquiera de muy difícil, de imposible reparación ulterior. Y hay que acreditar, prueba. Después dice verosimilitud en el derecho invocado, que ya está, y que digamos, no se entiende cómo pide tanto en el primer inciso, después habla de verosimilitud del derecho invocado. Verosimilitud de la ilegitimidad de ese acto mediante indicios serios y graves. Tengo que demostrar de alguna manera por qué ese acto es ilegítimo. Además, tengo que demostrar que con esta medida no se está afectando el interés público, es decir, que el hecho de suspender los efectos del acto no afecta al interés público, lo que, bueno, muchas veces no se podría dar, ¿no? Porque supongamos, no sé, la recaudación por parte del Estado, ¿afecta o no afecta el interés público? Y por último, que la suspensión del efecto del acto no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles luego. Vemos cómo entonces ya hay más requisitos. Primero para la procedencia, pero no basta con eso. Antes de la existencia de esta ley, el administrado, una vez dictado ese acto, interpuesto el recurso o antes de interponerlo incluso, podía ir al ámbito judicial y pedir esta cautela y que se suspendan los efectos del acto hasta que se resuelva ese recurso. Bueno, ahora no basta, no puedo ir directamente a peticionar una cautela autónoma. ¿Por qué? Porque el inciso 2 de este artículo 13 establece que previo como requisito en el procedimiento administrativo, el administrado tiene que peticionar a la administración que suspenda los efectos del acto y recién cuando la administración haya negado suspenderlo o haya guardado silencio por más de 5 días, recién ahí puede ir a peticionar a la justicia esta cautela autónoma, esta suspensión de los efectos del acto estatal. Por eso hablamos de que también se estaría como ordinarizando, ¿sí? Hay que hacer trámites previos. Y también vamos a ver que aplicaría todo esto de la cautela autónoma lo que vamos a ver vinculado al trámite de las medidas cautelares contra el Estado, que lo vamos a ver en la segunda parte de la clase y que también aplicaría. Por eso decimos que se está ordinarizando, no solo por esto, sino por lo que vamos a ver después también. Y después una tercera y última parte vinculada a la cautela autónoma que tiene que ver con los recursos. El tercer inciso dice, si la providencia cautelar ordena suspender los efectos del acto, o sea, hace lugar a la petición del administrado, si luego la administración interpone un recurso contra esa resolución que decidió hacer lugar a esta cautela, ese recurso o apelación que interpone la administración tendrá efecto suspensivo, es decir, esto se aparta de lo que venimos viendo nosotros en materia recursiva vinculado a aquellas resoluciones que hacen lugar a una medida cautelar. Vimos del artículo 198 en adelante que cuando el juez concedía una medida cautelar trabada, si venía el afectado de la medida e interponía un recurso de apelación, ese recurso de apelación no iba a suspender la resolución que concedía la medida cautelar, la misma iba a seguir trabada hasta tanto se resuelva el recurso de apelación. Acá es exactamente al revés. Si la administración interpone recurso de apelación, el efecto es suspensivo, ¿sí? Salvo, dice este inciso, que estén comprometidos en esa tutela derechos fundamentales como ser la vida digna, la salud, el derecho de naturaleza alimentaria o derechos de naturaleza ambiental. Entonces vemos como nuevamente se realiza una regulación claramente que desnaturaliza a lo que son los propiamente dichos sistemas cautelares con sus particularidades que estudiamos por su carácter provisorio, ¿sí? Y por la necesidad de dar una respuesta rápida, efectiva al justiciable, ¿no? Bueno,
Un poco hasta acá lo que es cautela autónoma y vamos a seguir entonces con las medidas cautelares contra el Estado en la próxima clase, en el próximo video, perdón.